Buenas tardes, hermanas. Damos gracias a Dios por un día más y una tarde más escuchando la palabra de Dios y de podernos ver y hablar entre nosotras. Vamos a continuar con los estudios de los nombres de Dios. Hoy estaremos viendo el nombre de Jehová Mekadesh y Jehová Roí. Y comenzamos con el significado de Jehová Mekadesh. Nosotros nos vamos a encontrar en la Biblia precisamente con esa palabra, porque la Biblia Reina Valera 60 ya nos traduce con el significado. El nombre compuesto es Jehová que santifica, y este nombre se encuentra en Éxodo 31:13, que dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad guardaréis mis días de reposo, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifica. También aparece en Levítico 20 del 7 al 8 y dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos y cumplidlos, yo soy el Señor que os santifica. Solo en estos dos lugares aparece este nombre compuesto, Jehová que santifica o Jehová Mekadesh. Ahora, hermanas, ¿qué viene a su mente cuando escuchamos la palabra santidad? ¿Qué piensa? Traduciéndolo directamente, esta palabra significa separado. Algo santo es algo que está apartado a un lado con un propósito específico. Otras traducciones que encontramos en la Biblia son consagrado, dedicado. Nos da la idea de algo que está separado con un propósito. Hay ejemplos, como un ejemplo que les puedo dar es el que en las familias tienen vajillas específicas que utilizan, digamos, hay una vajilla que utilizamos todos los días para lo que hacemos durante el día. Pero hay una específica, una vajilla, cierta vajilla específica, elegante y un poco costosa, que la usamos solo para ocasiones especiales. Eso es algo consagrado, dedicado, algo especial. Ahora, volviendo al nombre de Jehová Mekadesh o Jehová que santifica, hermana, hay una pregunta que le quiero hacer para que meditemos entre nosotras y es la siguiente. ¿La santificación es algo que nosotras tenemos que hacer o es parte de nuestro rol? ¿O es una obra de parte de Dios? Bueno, la respuesta es en este sentido es doble. La santificación es una obra de Dios y también nosotras tenemos responsabilidad de nuestra santificación. Voy a explicarlo con unos versículos de las dos formas. En 1 Tesalonicenses 5:23 vemos que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo nos está hablando o está orando y dice: mi oración es que Dios los santifique. Y también dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es el agradable y delante de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice: que Dios te santifique, que Dios ponga el querer y que Dios os haga aptos. Entonces entendamos que en la Biblia dice que la santificación es una obra de Dios, una obra que Dios realiza
a través del Espíritu Santo. Un día, posicionalmente, Dios nos hizo santas, en el sentido que para el Señor usted ya es salva y ante sus ojos es santa. Entonces, un día, cuando nuestra vida se acabe, llegaremos a su gloria celestial y Él nos va a recibir como santas, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos justificó. Pero en un sentido progresivo, en esta vida terrenal vamos creciendo en santidad, vamos pareciéndonos más a Cristo cada día. Ahora, ¿cuál es mi rol en la santificación? Vemos que en estos 3 pasajes dice que Dios es quien nos santifica. Pero la Biblia también nos dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, hermanas, aquí no hay ninguna contradicción. O sea, en la Biblia no hay contradicciones. En la Biblia hay complemento. Entonces, ¿qué podemos aprender de Dios en el principal? Que Dios es el principal interesado. Que Dios es el principal interesado a través del Espíritu Santo. Nos va a santificar, pero también nos hace responsables a nosotras. Nos da una responsabilidad moral de esforzarnos en buscar esta santidad. A veces nosotros pensamos otra cosa, pero así es. En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está diciendo que busquemos la santidad. Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, hermanas, la Biblia nos dice también a nosotras que debemos esforzarnos en crecer en santidad. Muchas veces estamos acostumbradas a pensar que Dios obre, que Dios me transforme, que Dios haga su obra en ciertas cosas de mi vida. Y es cierto, Dios es el principal interesado, ya lo había dicho, pero vuelvo y repito que Dios quiere que crezcamos en santidad y Él te santifica y Él te santifica. La oración de Pablo era que Dios te siga santificando, pero al mismo tiempo nos dice que pongamos de nosotras más diligencia. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo esto, estaba pensando en algo que me ha pasado últimamente. Yo no sé si es por la edad o por algo, pero me he vuelto como más vagabunda para levantarme. Entonces, tal vez les parezca algo tonto, pero es algo importante para mí porque yo siempre he sido como muy ordenada en mis cosas, en el sentido de que yo siento que si una mujer no se levanta temprano es una vagabunda. Entonces, yo me levanto temprano porque tengo que despedir a mi hija para el colegio. Entonces, lo que hago es que le hago el desayunito, le hago el almuerzo y la mando para el colegio. Pero ella se va a las 6:15 de aquí. Entonces, yo me devolvía para mi cuarto y me acostaba. Y un día de estos me desperté yo como a las 9 de la mañana y digo, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Esto es demasiado. Y tal vez es algo muy pequeñito, pero era muy importante para mí. Yo le dije, Señor, ayúdame a quitar esto porque no está bien. O sea, no está bien. Porque yo me acostaba, hacía mi devocional y 2 cositas que oigo más que me mandan y yo me volví a dormir.
¿verdad? Y entonces dije, esto no está bien, ¿verdad? Pero yo no hacía nada, no ponía nada de mi parte. Muy bonito, yo le decía a Dios que lo hiciera, pero yo no ponía nada de mi parte. Hasta que estos días que pasaron dije, no, tengo que poner de mi parte. Y porque como he estado leyendo esto, ¿verdad? Yo dije, no, de verdad, es que de verdad, ¿cómo voy a dejar que Dios haga todas las cosas por mí? Tengo que poner de mi parte. Entonces yo lo que hago, que aunque no quiera, aunque esté cabizbaja, aunque esté con sueño, aunque esté muriéndome, me metía al baño, tendía mi cama, abría las cortinas y me ponía a hacer lo que tenía que hacer. Porque tenemos ese pensamiento. Señor, haz una obra en mí, Señor. Entonces nos sentamos a esperar que Dios haga la obra en mí. Y así no es. O sea, Él nos manda a ser diligentes. Y es algo muy importante que debemos tener en nuestro pensamiento, ¿verdad? Pedro, en segunda de Pedro 1, 5, 7 dice, nosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, muchachas, señoras, jóvenes, todo esfuerzo. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí va un progreso, van a ver. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es un progreso. Es algo que va creciendo y es algo que va añadiendo a nuestra vida cada cosa y cada cosa hermosa que yo digo como nosotras no lo podemos perder. Por ignorancia, por pereza, porque somos tranquilas, pero nos perdemos todas esas cosas tan hermosas, la diligencia, el dominio propio. O sea, yo siempre he amado este versículo porque para mí el dominio propio es muy importante. Ese versículo que dice, el Señor no nos dio a nosotros poder de, no, ¿cómo es? El Señor no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uy, me encanta ese versículo. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy hablantina, pero ojalá hubiera sido siempre hablantina a las cosas sabias. A veces decía tonteras que después me avergonzaban. Entonces, yo siempre dije, Señor, yo quiero ser una mujer así, con tener un dominio propio. Si hablo, que sea sabia para hablar, sino que aprenda a quedarme callada. Y ese dominio propio es tan importante para tenerlo nosotros en nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice, pon toda tu diligencia, todo tu esfuerzo en crecer en santidad, en que podamos concluir, hermanas, en que podemos concluir, hermanas, que nos transmite este nombre Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. Nos dice que Dios provee el recurso para la santificación. Y también que Dios hace responsable al hombre de este progreso. La santificación es progresiva. Cuando recién recibimos a Cristo en nuestros corazones, estamos creciendo como una plantita. A medida que regamos esa plantita empieza a crecer y empieza a dar fruto. Así también somos nosotras. En el momento en que creemos en Jesucristo, vamos progresando en santidad, pareciéndonos cada día más a Él. Dios mío, ojalá yo me pareciera todos los días aquí, ojalá yo me pareciera entera a Él. Ojalá yo pudiera tener la vida de Cristo en mi vida completa, ¿verdad? Y es un anhelo que yo creo que todas tenemos, puesto que estamos aquí. Necesitamos a Dios en sus recursos y sus recursos, pero también el Señor quiere que seamos diligentes en buscar la santidad. Hermana, la medida, y eso lo iba a decir así, la medida ya la conocemos, o sea, conocemos muchos medios para poder ir creciendo en santidad. Y esos medios nos los dejó Él a nosotras, o sea, Él se preocupó tanto por todo que hasta eso nos dio Dios, o sea,
todos los medios que tenemos, y nuestra iglesia es algo increíble porque en nuestra iglesia para todo tenemos algo. O sea, vean, dice la primera, la lectura de la Biblia, la meditación en su palabra, la oración constante, dice Filipenses 4:6, la oración al Señor, nuestro testimonio, seguir creciendo en ello, la comunión cristiana, que era lo que yo les decía en la iglesia, tenemos una comunión cristiana increíble. Nos ayuda, el congregarnos nos ayuda a crecer espiritualmente y a crecer en santidad. Y el dominio propio, que era lo que yo les decía, que es un fruto del Espíritu Santo. Hermanas, por lo tanto, concluimos que el nombre de Mekadesh, yo soy el autosuficiente, el que santifica. Dios nos dice, sigamos creciendo en confianza en el Señor para que Él nos santifique y sigamos buscando la santidad y sigamos obedeciendo a Dios. Es una obligación moral y es el fruto de nuestra relación con Dios. Este pasaje resume en estos dos conceptos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 12, perdón. Continuamos con Jehová Roí. Dice que Jehová Roí es el Dios que me ve o el Dios que todo lo ve. El Dios que me ve, ay Dios mío, yo vacilé con mi hija cuando estaba haciendo esto porque me dice, mamá, Dios todo lo ve, sí, todo lo ve, hasta lo que hacemos mal. y yo, sí, claro, es más, principalmente eso le digo yo, ¿verdad? Se moría de la risa, pero era por molestarme, pero ella sabía que hasta lo que hacíamos mal, pero por molestarme me dijo eso. No hay lugar donde Dios no nos pueda ver y por eso es importante que entendamos que Él es el Dios que nos ve. Este nombre aparece en la Biblia en Génesis 16, 1, 2. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva que se llamaba Agar. 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió a Abraham al ruego de Sara. En el antiguo Oriente, cuando la esposa no podía darle hijos al esposo, había dos opciones. Una era que él se buscara otra esposa o bien que cogiera una esclava como concubina, es decir, como esposa legal, pero con menos derechos que la primera. Así que Sarai ofreció a su propia esclava, tal vez pensando que no habría en realidad un problema con eso. Pero cuando las cosas no se hacen como Dios lo manda, ¿verdad? Sí hubo problemas y hubo bastantes problemas, ¿verdad? Y entonces Sara tuvo problemas con Agar y Agar fue o sea, se fue de ahí porque sentía mucho sufrimiento y el hecho de que Sara la afligía, pues ella se fue, ¿verdad? Y en eso de que ella se va, ella se queda como como una fuente de agua y ahí la encuentra en medio de la fuente, en el desierto del camino a Egipto, dice, lo encuentra un ángel del Señor y dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo que iba a dar a luz a su hijo y que le llamaría Ismael. ¿Qué significa Dios oye? Y al final de esta historia es donde aparece el nombre de Roí. Génesis 16, 13, 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios
que me ve, porque Dios dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo viviente que me ve. He aquí está entre Gades y Beret. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo que a partir de entonces Agar utiliza otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado, y ella le dijo, tú eres el Dios que me ve. Una desesperada esclava le dio este título al Señor, el Roí, el Dios que me ve. Dios había visto la angustia de Agar y descendió a hablar con ella. Qué hermoso y reconfortante. Ojalá Dios bajara así. Cuando yo me siento morir, es para nuestra vida este título de Dios. Él también ve nuestra angustia. En Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno de Jehová en escondrijos que no lo vea? No llevo yo, dice Jehová, cielo y la tierra. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios no solamente vio la angustia y la desesperación de Agar, sino que intervino confortando su corazón, mostrándole qué debía hacer y alentando su corazón a seguir. Agar, en su desesperación y dolor, huyó de todos excepto de Dios, el Roí. El Dios que tenemos está en todas partes y nadie puede esconderse de su presencia ni de su vista. Donde ningún ojo humano puede ver, el Roí puede ver. Y Él es el Dios que me ve y nunca me abandona. Y nunca abandona a los que ama. Él está al tanto de todo lo que nos pasa. Él oye nuestras oraciones. Dios siempre sabe cuándo necesitamos de ser consolados. Salmo 31:7. Ese me encantó. Dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él puede ver nuestro dolor y nuestra aflicción, Él puede ver nuestro corazón. Cuando los pensamientos comienzan a escuchar esa voz que nos dice que lo que no, uy, yo pasé esto un día de estos. Carito me conoce. Cuando yo estaba creciendo espiritualmente, ¿verdad? Cuando estaba creciendo, mi sueño y mi anhelo siempre era tener un esposo. Y yo luchaba por tener un esposo y eso fue algo que muchas veces me hizo caer, ¿verdad? Y ahora que yo he estado un poco más firme y todo, y que Dios ha entrado mucho más en mi vida, yo ahora le digo a la gente, yo ya no pienso en eso. O sea, yo ya, no sé, ya es algo que yo ya no, a veces anhelo, pero a veces no, ¿verdad? O sea, ya no es algo como tan importante para mí. Siempre le digo a Dios, Dios, si tú me quieres poner un esposo, pues amén, pero ya no es importante en mi corazón como algo que me desesperaba y también entraba en mi aflicción por eso mismo, ¿verdad? Y un día de estos, yo con la entrada de Maripaz al colegio, yo me he sentido muy sola y me entró esa depresión de la soledad, ¿verdad? De que me sentía sola, de que no, y yo me quedé pensando, qué tonta he sido yo. Yo he tenido quien me hable, y por qué no, y por qué yo no acepto un muchacho, y por qué yo no me hago de novio, y no me sentiría tan sola. Y me quedo pensando, y yo, Señor, Dios poderoso, quita ese pensamiento tan tonto de mi mente.
porque era como cuando el diablo le habló, yo creo, a Dios, a Jesús cuando estaba en los 40 días, como que me estaba hablando a mí para ver si yo caía, y yo caí en el cuento y dije, no, o sea, yo no tengo por qué pensar en eso, o sea, yo no quiero, y lo primero que le dije fue, Señor, yo no quiero nada que me aparte de ti, yo no quiero en ningún momento un pensamiento que me aparte de ti. Y aquí dice, cuando nuestros pensamientos comienzan a escuchar esa voz que nos dice que lo que nos pasa no le importa a nadie y que no somos objeto de atención para ninguna persona. Ahí está para nosotros el Roí, el Dios que nos ve, no importa dónde estemos, ni cada circunstancia de la vida. Agar entendió esto en el desierto y llamó al Señor con este nombre, el Roí, el Dios que me ve. Y entonces cuando estaba escribiendo esto y yo dije, me acordé de eso que me pasó, yo dije, Señor, tú eres el Roí, tú eres mi Roí y tú sabes el momento de soledad que yo paso. Y tú sabes y tú sabes con qué lo puedo llenar y me lo vas a dar y para mí va a ser algo hermoso más que lo que yo te pueda pedir, porque yo te pido por como dice este versículo, yo te pido por lo que mira el hombre y no por lo que mira Dios. Entonces, yo dije, para mí ha sido muy importante y son dos nombres que han dado dos cosas, dos clavos y dos cosas importantes que me han estado pasando en mi vida últimamente. Hasta en eso Dios tiene cuidado. Dios nos habla de una u otra manera. El Señor siempre va a estar listo para darnos la mano en cualquier momento de nuestra vida, así como Agar la halló frente a una fuente de agua en el desierto. Ella era una esclava encinta, sola, desesperada, y Dios oyó su aflicción. Dios oyó y veló la aflicción y Dios oye y vela la aflicción de nuestro corazón. Querida hermana, Dios ve nuestras necesidades, Él ve nuestras debilidades, fracasos. Él no duerme porque Él es el Roí, el Dios que todo lo ve. Vamos a orar. Querido Dios y amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en cada versículo, en cada palabra que tú pusiste en tu palabra, Señor, nos das una respuesta a nuestro corazón, a nuestros anhelos, a nuestros sufrimientos, Señor. Esto nos hace entender, Señor, y conocerte más y así acercarnos más y así tener más fe y así darnos cuenta, Padre amado, de que cada petición de nuestro corazón tú la tienes en tu mente, en tu vida, Señor, y que nos vas a proteger y nos vas a guardar y en cada momento, Señor, en cada lugar que estemos, Señor, sufriendo, pasando necesidad, pasando alguna situación, Señor, tú vas a estar ahí, Señor. Eso nos da seguridad, el conocerte, el entender, Señor, el significado de cada una de cada uno de tus nombres, Señor, nos hace entender que tenemos un Dios grande, que nos guarda y que nos lleva, Señor, siempre a lo mejor, Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la iglesia, Señor, que pusiste en nuestra vida, Señor. Que aún que tiene sus defectos, que aún que tiene sus caídas y sus tropiezos, Señor, tú estás ahí para levantarla, tú estás ahí para cuidarla, Señor. Bendito seas, Padre. Te damos gracias siempre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.